el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 18 de noviembre, día 322 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es cuando Dios le habla a lo muerto y vence lo imposible. El día de hoy llegamos a un día donde vamos a sentir claramente que la palabra de hoy es para nosotros. Un día donde descubrimos que cuando Dios decide hablarle a lo muerto, a lo seco, lo muerto ya no tiene permiso para quedarse muerto ni para quedarse seco. Y que cuando Dios decide pelear y hacer lo imposible, esto imposible se queda sin argumentos y se vuelve posible en la presencia de Dios. En estas lecturas vamos a ver a un Dios que entra a nuestros valles más secos, a nuestras dudas más profundas, a nuestras batallas más injustas, no para señalar lo que está roto, sino para soplar vida donde ya no queda nada, para soplar de su Espíritu Santo y para pelear aquello que nosotros no podemos. Hoy leeremos Ezequiel capítulo 37, donde Dios nos lleva a un valle donde nada promete futuro. Hay huesos muy secos, sueños muy cansados, corazones muy desgastados. Pero Dios no consulta el estado de los huesos, consulta la disposición del profeta. Porque cuando Dios quiere hacer un milagro, solo necesita una voz que se atreva a creer. Nuestras lecturas de hoy las encontramos en Ezequiel capítulo 37 y en el capítulo 38. Luego nos vamos a Santiago, donde leeremos el capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 2, verso 17. Y es un momento donde la fe deja de ser teoría y se vuelve obediencia práctica. Debemos escuchar más, enojarnos menos, amar mejor y actuar como gente transformada. Luego leeremos el salmo más corto de la Biblia, el Salmo 117. Y por último, Proverbios capítulo 28, verso 1. Hoy es un día para creer en esto. Si Dios le habla a lo muerto, a lo seco, y lo muerto se levanta, y lo seco vuelve a la vida, si Dios entra a tu batalla, lo imposible se rinde. Acompáñame en una oración. Dios mío, hoy te entregamos cada área seca, cada sueño cansado, cada batalla que nos supera. Sopla de tu espíritu sobre lo que parece terminado y levanta lo que ya no sabemos cómo sostener. Háblanos así como le hablaste a Ezequiel y recuérdanos que tu poder empieza donde se acaban nuestras fuerzas. Cuando ya no podemos batallar más con nuestras propias fuerzas y te pedimos, Dios, interven por favor. Pelea por nosotros las batallas que no entendemos y llena nuestro corazón con esa valentía. Haz que crezcamos como un león, que tu fidelidad sea como nuestra ancla y que tu voz sea el impulso de nuestra vida. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada persona que hoy está escuchando mi voz y haz que sientan que tu presencia está ahí con ellos. Háblales como solo tú puedes hablarles, con ternura, con convicción. Revélales lo que quieres decirles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te cuento que, debido a la encuesta que hice, hoy los testimonios son al final. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Ezequiel capítulo 37. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos secos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel.
Pondré alimento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un tranqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo cambié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Eran un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en 2 naciones o en 2 reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población. Y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Ezequiel capítulo 38. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal. Profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además, te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet Togarma desde el lejano norte y muchos otros. Prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate.
En un futuro lejano, caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor soberano. En este tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás: Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desconsoladas y ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín. Pero ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, los de Saba y de Dedán y los mercaderes de Tarsis preguntarán: ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que pueden llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano: cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde la tierra natal, en el lejano norte, con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad. Gog, por medio de lo que te suceda a ti, luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor soberano: ¿eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Esto dice el Señor soberano: cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra, temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo creo que estos capítulos de Ezequiel 37 y 38 no se leen, se sienten, porque son textos donde Dios te toma de la mano y te lleva al valle más oscuro y al mismo tiempo te revela su autoridad sobre lo que tú ya diste por perdido. Y me parece increíble leer este mensaje hoy, porque tuve un sueño muy extraño el día de ayer y soñaba con huesos y soñaba con lodo, con cosas secas. Y yo decía, pero ¿qué significado tiene esto? Me levanté preguntándome muchas cosas. Ezequiel 37, Dios le habla a lo muerto. La visión del Valle de los Huesos Secos es una metáfora, es un escenario de derrota. Los huesos estaban muy secos, dice la Biblia. No era un problema reciente, era la evidencia de años de muerte espiritual, de años de desánimo, de años de exilio. Es decir, un proceso, algo que había durado mucho tiempo. Pero Dios pregunta, verso 3, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Dios hace preguntas y preguntas que confrontan nuestra fe, no para avergonzarnos, sino para abrirnos la puerta a un milagro. Hay preguntas que Dios hace no para obtener información de nosotros, sino para revelar nuestra condición. Hace poco, uno de ustedes, mis queridos íntimos, me escribía y me decía, cada vez que estudiamos la Biblia y Dios hace una pregunta, siento que esa pregunta va directo a mi corazón. Y Dios manda a Ezequiel a profetizar y le dice, háblales a los huesos secos. Y parece absurdo, ¿no?
Así se debe haber sentido Ezequiel, predicando a un pueblo que no respondía. Así nos sentimos muchos cuando oramos por alguien, pero ese alguien no cambia. O estamos orando por un sueño, pero ese sueño parece enterrado, parece ahí en medio de esos huesos secos. Pero ahí está el mensaje. No sé si lo han visto. No hables según lo que ves. Habla según lo que Dios ha dicho. Es decir, no le hables a tus circunstancias actuales, a lo que tú ves en este momento, a la negativa, al mal diagnóstico, a esa puerta cerrada. Habla a lo que Dios ha dicho. Ezequiel obedece y lo imposible se activa. Primero, un ruido. Luego, un movimiento. Luego, tendones. Luego, carne y piel. Pero todavía no había vida. Porque no basta con reunirse, organizarse o parecer vivos. La vida la da el Espíritu Santo. Cuando Dios sopla ese ruá, ese viento creativo, lo que estaba muerto se levanta como un ejército. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo lo que el Espíritu Santo toca no solamente revive, se transforma, cambia. Puede estar una situación en nuestras vidas como esos huesos secos, como ese valle seco, sin respuesta, sin vida. Puede estar un útero muerto, pueden haber dicho esterilidad contra tu vida y tú dices, estoy seca, estoy por dentro que no siento nada. Y si tú sientes un área seca, quiero que no la entierres, quiero que profetices contra esa área. Si tu familia parecen huesos secos, quiero que sigas orando por esa familia para que vuelva a la vida y para que el Espíritu Santo toque a cada miembro de tu familia. Y si tú te sientes seco el día de hoy, no te castigues. Dios no te pide sentir, te pide abrirte a su soplo. Te pide que le des chance al Espíritu Santo de que Él te toque, de que Él te hable, de que Él te confronte, de que Él te muestre qué cosas tienes que dejar y te acerques de una vez por todas a conocer al Espíritu Santo y a caminar con Él todos los días. Luego la Biblia nos habla de dos palos, Judá y Efraín, que representaban la división de la nación. Y Dios promete que un día ellos serían uno solo bajo el Mesías, así como David. Lo que nos enseña que Dios no solo restaura lo roto, sino que restaura la unidad que la herida fragmentó. Donde Dios reina, la división pierde su poder. Si Dios reina en tu casa, esto es clave para los matrimonios, para las iglesias y para las familias. Cuando Dios reina, la división no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Y algunos estarán preguntando, ¿y en qué quedó mi sueño? Bueno, en el sueño yo me veía caminando por esos lugares hasta que sentí una voz que me decía, sal, corre de aquí, por aquí no es, este no es el camino. Yo salí, ahí se acabó mi sueño y me desperté un poco confundida, pero decía a Dios, ¿qué significará este sueño? Y nos toca leer Ezequiel 37. Qué increíble, ¿no? Que mientras el capítulo 37 de Ezequiel revela la restauración interna, el capítulo 38 nos muestra la batalla externa. Cuando Israel sea fuerte, vendrá un ataque. Gog y Magog representan una coalición del norte, los territorios de Turquía, de Irán, de Libia, de Etiopía y también otros. Algunos lo leen literalmente, otros simbólicamente, como la representación del mal organizado contra el pueblo de Dios. Pero yo creo que el mensaje es uno. Cuando la restauración llega, el ataque también llega. Pero Dios continúa peleando. No es que una vez ya nosotros hemos sido restaurados, ya nunca más vamos a tener batallas. No, vamos a tener que seguir enfrentando batallas, pero ya no las enfrentamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros. Y debes saber que la oscuridad siempre se levanta cuando la luz comienza a tomar territorio. Así que no cedas terreno al enemigo. No vaciles en tus determinaciones. No dejes ninguna de tus resoluciones. Continúa cerca de Dios. En el verso 21, Dios interviene directamente y Él dice que traerá confusión, terremoto, granizo, fuego. Y no es Israel peleando, es Dios defendiendo a Israel. Es Dios mostrando que nadie se queda con la gloria que a Él le pertenece. Así que no confundas ataque con ausencia de Dios. Si vienen ataques, si estás en medio de luchas, Dios está contigo, Dios está peleando por ti. Cuando el enemigo se levanta,
no significa que vas en mal camino, porque algunos dicen, ay no, esto me está pasando seguro porque estoy pecando. No, sino que estás en territorio estratégico. No pelees batallas que Dios ya dijo que no son tuyas. A veces tu trabajo no es atacar, sino mantenerte firme en oración mientras Dios hace lo imposible. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que Dios revive lo que tú ya diste por muerto, que Dios puede restaurar lo que se dividió, que Dios pelea las batallas que exceden tu fuerza y que Dios defiende lo que Él restaura. Dios muestra su gloria usando lo que parecía irreparable. Dios no solo nos da nuevas oportunidades, da nuevas versiones de lo que pensábamos que estaba perdido. Ora hoy conmigo y dile: Dios mío, hoy te presento cada valle de huesos secos en mi vida y en la vida de quienes escuchan este podcast. Sopla de tu espíritu sobre todo lo cansado, sobre todo lo frío, sobre todo lo sin esperanza, sobre todo lo estéril. Espíritu Santo, haz un cambio. Trae a vida todo lo muerto en nuestras vidas. Sueños, promesas, metas, ilusiones. Declaro que tú levantas lo que estaba dormido, que tú restauras lo que las heridas dividieron, que tú peleas nuestras batallas. Háblanos, guíanos, recuérdanos que donde tú soplas, todo revive, todo se restaura. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 1, verso 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago capítulo 2. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas, porque el mismo Dios que dijo: no cometan adulterio, también dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos,
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse. Y a uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Esos capítulos de Santiago nos hablan de una fe que escucha, una fe que ama, una fe que actúa. Si hay una carta que es una ubicaína para nosotros, una carta que nos baja del pedestal espiritual para llevarnos directamente al corazón de Dios, es Santiago. Porque no es una carta para quienes acumulan versículos, es una carta para quienes desean vivirlos. Versos del 19 al 20 dice que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Santiago nos abre su alma con una instrucción sencilla, pero revolucionaria. Escucha más, habla menos y enójate despacito. Cuando nosotros hablamos más de lo que escuchamos, enviamos un mensaje doloroso que dice: lo mío importa más que lo tuyo. Allí comunicamos que pensamos que nuestras ideas son superiores. Y Santiago nos invita a lo contrario. Escuchar es amar y hacerlo en cámara lenta. Date cuenta del enojo del que habla Santiago. Es el enojo que protege nuestro orgullo herido. Ese enojo que surge cuando alguien contradice mi idea, que afecta mi imagen o que toca mi sensibilidad. Ese enojo egoísta no produce la justicia que Dios busca. Escucha, sin preparar tu respuesta. Aprende a hacer pausas antes de reaccionar. A veces nosotros reaccionamos en automático, de por sí ya nos encendemos y reaccionamos mal. Pídele a Dios que sane el enojo que nace de un ego herido, no de una causa justa. Porque aquí Santiago nos está diciendo que está permitido enojarse, pero que debemos hacerlo despacito, con sabiduría. Verso 21 dice: quiten lo sucio y acepten con humildad la palabra sembrada. Santiago no solo dice dejen lo malo, dice acepten con humildad. La humildad es ese suelo donde la palabra va germinando. La palabra no crece en corazones duros, florece en corazones que están rendidos. Y Santiago afirma que esa palabra tiene el poder de salvar el alma, no solo de informarla, sino de transformarla. Por eso insiste en que la limpieza interior no es algo opcional si nosotros queremos tener un fruto espiritual. Debemos renunciar a hábitos que apagan la voz de Dios. Debemos revisar con honestidad qué palabras, qué relaciones, qué ambientes ensucian nuestro interior. Yo estoy plenamente convencida que la transformación empieza cuando nosotros dejamos de justificar lo que Dios ya quiere sanar. Y versos 22 al 25, que yo les pido a todos que lo resalten en su Biblia, dice que debemos dejar o pasar de ser oidores a ser hacedores, a mirarnos en el espejo de la verdad de Dios. Santiago nos habla de un espejo. Yo siempre he creído que la Biblia es como un espejo para nosotros. Un espejo que no solo refleja, sino que nos confronta. Ver la palabra de Dios sin obedecerla es como mirarte al espejo y luego olvidarte de tu rostro segundos después. El problema no es la falta de Biblia, sino la falta de obediencia. Un termómetro para nosotros sería medir este estudio bíblico que hacemos todos los días y cómo ha impactado nuestra conducta. Porque la Biblia no nos ha sido dada para informarnos. La Biblia nos ha sido dada para transformarnos. Y cada quien se acerca a la presencia de Dios, a su palabra, cambiamos indefectiblemente cuando hacemos de la palabra acción. La Biblia nos dice que cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra, Dios nos bendice. Y no se trata de perfección, sino de una obediencia constante, de volvernos hacedores de la palabra de Dios. Verso 26, Santiago no anda con rodeos y nos habla de controlar la lengua, el termómetro de la espiritualidad. Si tú dices que eres espiritual, pero no controlas tu lengua,
tu espiritualidad está vacía. Una lengua sin freno revela un corazón que no se ha entregado a Dios por completo. Nosotros siempre podemos controlar mejor nuestra forma de hablar. Y la lengua es el micrófono del corazón. La Biblia dice que nosotros hablamos de la abundancia de nuestro corazón. Si hiere, no lo digas. Si algo va a humillar, no lo digas. Si no edifica, no lo digas. Si es chisme, no lo digas. Si Dios no lo diría, tú tampoco lo digas. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ponernos ese espaladrapo invisible todos los días, que nos ayude a controlar nuestra lengua. El verso 27 dice: la verdadera religión, cuidar a los vulnerables. Para el primer siglo, huérfanos y viudas eran lo más vulnerable de la sociedad, porque eran personas sin derechos, sin seguridad, sin sustento. La iglesia aplicaba la palabra cuidando de ellos. Nuestra fe siempre se nota en cómo tratamos al que no puede devolvernos nada. Así que verdadera espiritualidad se va a revelar cuando nosotros usamos nuestras manos para levantar al caído. Y luego, en el capítulo 2 de Santiago, él habla del favoritismo, que la fe no hace diferencias. Y dice: si tú haces diferencias entre ricos y pobres, tu fe está rota. A los ricos los tratamos mejor porque nos conviene, y al pobre lo evitamos porque nos incomoda. Entonces, ¿estamos juzgando por apariencia o estamos mirando con los ojos de Dios? Santiago nos lleva al corazón de Dios. Ama y hazlo sin preferencias. Acoge y hazlo sin etiquetas. Abre espacio sin medir el valor. Yo creo que nosotros podemos ser la iglesia para alguien que nunca iría a la iglesia. ¿Sabes dónde demostramos nuestra madurez espiritual? En la forma en la que tratamos a quienes el mundo ignora. En los versos del 8 al 13 del capítulo 2 de Santiago, nos hablan sobre la ley suprema, amar al prójimo. Yo sé que hay mucho prójimo que es difícil de amar, pero Santiago reafirma lo que dijo Jesús: ama como quieras ser amado. La grandeza de un creyente no se mide por cuánta gente lo aplaude, sino por cuánta gente se siente amada por él. Además, Santiago nos recuerda que si violamos una parte de la ley, violamos toda la ley. Por eso necesitamos misericordia y por eso debemos darla. Luego, en los versos del 14 al 17, Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago cierra el argumento con uno de los pasajes más contundentes de toda la Biblia. Decir tengo fe, pero no vivirla es como decir te amo, pero no demostrarlo. Y en la misma Biblia nos lo dice: desearle a alguien, abrígate, aliméntate bien, y no darle ni alimento ni abrigo no sirve de nada. La fe sin obras no transforma, no sirve, no salva. Si tú dices que amas a Dios, perdona. Si tú dices que crees, obedécele. Si dices que confías en Dios, actúa. Si tú dices que tienes a Cristo en tu vida, que la gente lo note. Ora conmigo hoy y dile: Dios mío, gracias por tu palabra que no solo me enseña, sino me confronta. Forma en nosotros un corazón que escucha más, que habla menos y que ama mejor. Límpiame de toda actitud que te deshonra. Siembre en mí una fe viva, una fe que se nota, una fe que actúa. Enséñame a ver cada persona como tú la ves y haz que mis palabras y mis acciones sean evidencia de tu amor, que yo actúe con empatía en todo lo que hago, en todo lo que digo, en mi manera de comportarme con los demás, que ellos siempre se lleven una buena impresión de mí. Haznos hacedores de tu palabra, Dios, y no oidores olvidadizos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer el salmo más corto, el Salmo 117. Alaben al Señor todas ustedes las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Aunque es un salmo corto, es un salmo con un mensaje eterno. Estos dos versos en el salmo derriban 3 muros. Primero, el muro cultural. No hay pueblo excluido. No existe frontera
que impida que Dios extienda su amor. Segundo, el muro religioso. No son llamados a alabarlo solo quienes ya conocen a Dios. Este es un llamado universal para que todos lo adoren. Y tercero, el muro del mérito, porque el motivo para alabarlo no está en nosotros, sino en Él, en su amor y en su fidelidad. Por eso, este salmo es un anticipo de Apocalipsis capítulo 7, verso 9, donde vemos a una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando al Cordero de Dios. Este salmo nos enseña que la fidelidad de Dios es tan firme que no solo sostiene, sino que persigue. Su amor no se agota porque nunca estuvo basado en nuestro desempeño, en nuestro mérito, sino en su naturaleza. Y también que la adoración no es para quienes lo sienten, sino para quienes descubren que su amor es más profundo que cualquier emoción pasajera. Quiero que pienses en un faro. No importa si el mar está en calma o embravecido, el faro no cambia su luz ni su dirección. Nosotros en Dios tenemos un amor que ilumina, una fidelidad que permanece. Aunque tú estés en tormenta o en desierto, la fidelidad de Dios y su amor están siempre con nosotros. Hace algunos días una íntima me escribió de un país donde casi nadie se llama creyente. Sin embargo, allí, en un pequeño apartamento, con una Biblia prestada, ella levantaba sus manos para adorar. Es el Salmo 117, cumpliéndose hoy. Naciones enteras han sido alcanzadas por el amor de Dios a través de una simple lectura diaria de la Biblia. Así que es un privilegio adorar a Dios. Cuando tú adoras, te unes a una adoración que cruza idiomas, que cruza fronteras y que también cruza generaciones. Deja que la fidelidad de Dios sea tu ancla. Alaba a Dios incluso en días donde no entiendes nada. La adoración no borra el dolor, pero te hace centrarte en el Dios Todopoderoso, en aquel que puede transformar cualquier situación. Mira a los demás tal y como Dios los ve. Cada nación, cada cultura, cada persona puede ser alcanzada por ese amor de Dios. Así que no excluyas a quien Dios ya llamó. Ora conmigo y dile: Señor, gracias por tu amor inagotable, que no se desgasta, y por tu fidelidad, que no conoce sombras. Hazme parte del llamado de este salmo. Que mi vida invite a otros a adorarte. Que mi voz se una al coro de naciones que reconocen tu amor. Y que cada paso que dé hoy esté afirmado en la verdad que permanece para siempre, en ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 28, verso 1. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Este proverbio fue escrito en un tiempo donde la justicia y la maldad no eran conceptos abstractos, sino eran estilos de vida y muy visibles. En Israel, la justicia no se medía solo por la conducta moral, sino por vivir en alineación con la voluntad de Dios. La seguridad interior del justo no venía de su carácter fuerte, sino de su postura espiritual correcta. En la cultura hebrea, el león era símbolo de autoridad. Acuérdense, el rey de la selva, de firmeza, de dominio. No por su ausencia de amenazas, sino por su identidad. Es decir, la valentía del justo se origina en quien lo sostiene y no en lo que enfrenta. El proverbio dice que los perversos huyen aún cuando nadie los persigue. ¿Tú sabes qué significa? Que la maldad trae tormento incluso cuando no hay peligro. La misma conciencia del perverso lo condena. Su inseguridad es interna, no externa. En cambio, la justicia produce una valentía que no depende del escenario, sino del corazón. Una valentía que no necesita levantar la voz, porque su seguridad proviene de Dios. Cuando tu corazón está desordenado, cualquier sombra parece un gigante. Pero cuando está en paz con Dios, incluso los gigantes parecen sombras. Y este proverbio habla de 3 palabras. El perverso, alguien fuera del orden de Dios. El justo, alguien que camina en rectitud y verdad. Y el valiente como el león, alguien firme, alguien estable, sin sobresaltos. Ojo que el león no es valiente porque no teme, sino porque no vive desde la reacción, sino desde su identidad de león. Esa es la valentía que la palabra de Dios habla sobre nosotros los justos. Tu valentía crece cuando recuerdas quién te llamó,
no lo que enfrentas. Piensa en alguien que maneja su automóvil con documentos vencidos, con su licencia fuera de fecha. Cuando ve una patrulla, cuando ve a los policías, aunque no lo estén buscando, se asusta. ¿Por qué? Porque su interior no está en paz. Así sucede con quienes viven fuera de la voluntad de Dios. Viven huyendo de las consecuencias, aun cuando estas consecuencias no existen. En cambio, quien vive en integridad puede pasar junto a la misma patrulla con una paz imperturbable. Ese es el tipo de valentía del que habla este proverbio. Una valentía que nace de la transparencia, del orden y de la luz. La integridad te da una estabilidad que no se compra y que tampoco se improvisa. Te animo a que revises tu interior antes de revisar tus circunstancias. Lo que no está en orden por dentro se convierte en temor por fuera. Vive sin esconder áreas. Un pecado escondido crea persecuciones imaginarias y un sinnúmero de pensamientos en tu mente. La luz es la que produce valentía. Un león no ruge para intimidar, ruge para marcar territorio. Así que marca tu territorio, pero márcalo con paz, márcalo con identidad, con obediencia, con verdad. La valentía espiritual se construye como un músculo, decisión justa tras decisión justa. Y confronta tus miedos con verdad. No dejes que una mentira habite donde Dios ya declaró una verdad. Este proverbio te recuerda que la justicia no te hace perfecto, te hace valiente. Que cuando tú caminas alineado con Dios, no necesitas mirar hacia atrás y que el enemigo no necesita atacarte si puede hacerte correr con tus propios pensamientos. Pero cuando tu corazón está en orden, incluso en el silencio, caminas como un león. Ora conmigo y dile: Señor, ordena mi corazón para que mi paso sea firme. Líbrame de huir de peligros imaginarios y dame la valentía que nace de caminar contigo. Que tu verdad sea más fuerte que mis temores y que cada día viva con la seguridad de que tú eres mi defensa, mi fuerza, mi paz, aquel que me inspira a sacar ese león que hay en mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 322, check. El día de ayer hice una encuesta para saber si preferían los testimonios al principio o al final. Y muchos de ustedes me dijeron que al final. Entonces hoy vamos a hacer una prueba y quiero compartir contigo un testimonio que toca el corazón porque es una historia de cómo Dios toma un hogar en crisis y lo transforma en un hogar lleno de esperanza. Ella es Geraldine, la mayor de 3 hermanos y mamá de un pequeño hermoso llamado Emilio. Ella nos abre el corazón para contarnos cómo la fidelidad de Dios restauró a su familia. Hace 2 años, su hermano menor, un joven con una carrera militar prometedora, decidió retirarse del ejército. Para sus padres esto fue una herida profunda porque habían soñado con verlo crecer en esta vida militar. Pero la realidad detrás de esa decisión era mucho más dolorosa. Una vida desordenada, malas amistades, alcohol. Decisiones que lo alejaron de su propósito y que finalmente lo dejaron sin estabilidad, sin dinero y sin rumbo. Geraldine veía cómo su hermano, que antes lo tenía todo, ahora luchaba con tristeza, con frustración, con puertas cerradas. Y ver a sus padres enfermos, angustiados, desanimados, le rompía aún más el corazón. Pero también sabía algo. Cuando nos quedamos sin fuerzas, Dios empieza a escribir su mejor historia. Este año Geraldine decidió iniciar con el reto de leer la Biblia en 365 días. Le entregó a Dios toda carga, intercedió cada día por su hermano y le dijo a Dios: obra en él, toca su corazón y transforma esta situación. Mientras escuchaba el mensaje diario, Dios le iba dando fuerzas para sostener a su familia, para ser un ancla, para no rendirse. Y poco a poco empezó a ver el milagro. Su hermano comenzó a dejar atrás todo lo que lo destruía, a rendirse a Dios. Y entonces llegaron meses que comenzaron a cambiarlo todo. En julio, en el mes de los milagros excepcionales, recibió la llamada para un nuevo trabajo como piloto. En agosto, en el mes de las oraciones que abren los cielos, la mano de Dios se movió de una manera acelerada y recibió su pasaporte en la primera semana. Le adelantaron una cita que era para el año 2026 y al final de esa misma semana le aprobaron la visa.
Y todo empezó a fluir en orden. Todo encajó, todo cobró sentido. Y hoy esta familia puede decir, las lágrimas no fueron en vano. Dios sí que escucha, Dios responde y Dios restaura. Geraldine, gracias por compartir tu historia con valentía, por tener esa intimidad con Dios y llevar a toda tu familia a conocerlo. Gracias por recordarnos que cuando uno de la casa decide ponerse de rodillas, Dios levanta a toda su familia. Tu corazón de hermana mayor, tu fe constante, tu intercesión silenciosa fueron parte de este milagro. Dios usó tu oración para abrir puertas que estaban cerradas, para ordenar lo que parecía perdido y para mostrarles que en su tiempo todo llega, pero llega perfecto. Que Dios te siga usando para sostener a los tuyos, que Emilio crezca viendo a una mamá que ora, que cree, que permanece y que tu hermano siga experimentando niveles de favor que solo Dios puede dar. De verdad, gracias por ser luz en tu casa y así como dices que yo he sido luz para ti, tú has sido luz para ellos. Y ahora te voy a pedir que escuchemos un testimonio en audio de Yesenia Rodríguez desde Chile, pero ella es una colombiana hermosa. Hola Wendy, un saludo para todos los íntimos. Mi nombre es Yesenia Rodríguez, soy colombiana, soy de Medellín, Colombia, pero en este momento me encuentro viviendo en Chile. Quería pasar a dejar mi testimonio porque siento que Dios me ha hecho el llamado de poder compartirlo con ustedes. Te quería contar que comencé este reto de leer la Biblia desde el día 1 contigo. Te escucho desde el año pasado y cuando pues supe que íbamos a empezar a leer la Biblia, fue como en un momento preciso y perfecto, porque era cuando más estaba tratando de buscar de Dios. El año pasado tuve un año muy pesado en el sentido de que tuve muchos quiebres económicos, tuve muchos quiebres emocionales, relaciones fallidas, traiciones, negocios que no salieron como de la mejor manera. Y empecé este año orando mucho para que Dios me diera la oportunidad de cumplirme ese sueño de emigrar. Y este año Él me lo cumplió. Él puso todo en orden para que así fuera y me trajo hacia Chile, agradeciendo la oportunidad de unos familiares. Dios me empezó a bendecir muchísimo. Me empezó a bendecir muchísimo con empleo, me empezó a sanar todas las heridas que tenía del año pasado. Desde el mes de junio estoy en Chile y Dios solamente me ha sabido bendecir, me ha brindado la oportunidad de tener empleo, de salir adelante, de organizar mis finanzas en Colombia y venía orándole también hace mucho a Dios por la oportunidad de ya poderme independizar y salir de la casa de mis familiares. Y Dios me proveyó de una manera increíble y en este momento me encuentro en mi propio espacio, siendo una mujer independiente. Me proveyó también abundancia laboral, económica y aún no tengo todo resuelto, pero Dios está conmigo, Él siempre me guía. Su Espíritu Santo siempre me fortalece y te quería dar gracias, Wendy, porque ha sido de mucha ayuda para volver a conectarme con Dios, para tener ese discernimiento que solamente Él sabe dar mediante el Espíritu Santo y te quería agradecer muchísimo. Y siempre ha sido Dios fortaleciéndome y ayudándome a salir adelante. Gracias y te mando un abrazo grandísimo desde Chile y muchas gracias por siempre estar. Yesenia, gracias por abrir tu corazón, por contarnos lo que Dios ha hecho contigo. Tu historia es un recordatorio hermoso de cómo Él puede tomar un año lleno de quiebres y convertirlo en un año de puertas abiertas. Dios te llevó a Chile con un propósito. Te dio trabajo, te dio independencia, te sanó por dentro, te mostró que cuando una hija decide buscarlo de verdad, Él responde. Me alegra tanto saber que este reto te acompañó en este proceso y quiero decirte con todo mi corazón, no fui yo, fue Dios guiándote, fortaleciéndote y ordenando tus pasos. Y aunque no tengas todo resuelto, Él
ya empezó a escribir una nueva historia para ti y la va a completar. Gracias, queridos íntimos, por contarme sus testimonios. Ahora también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Primero, a mi Katy Quintana, hermosa mujer de Dios, desde Japón. Ella es mi amiga Milagro, así la he llamado. Pronto van a conocer su historia, le estoy diciendo que se grabe. Gracias a Rina de Chávez, muchas gracias a Adriana Ceticase, Marta Lucía Valencia Londono, muchas gracias Ana Castillo Certuche. Y para ustedes, queridas mías, tengo un versículo que las va a acompañar durante todo este tiempo. Deuteronomio capítulo 31, verso 6, que dice: así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará, ni te abandonará. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Que Dios continúe haciendo las fuertes, valientes, guerreras, mujeres de oración, mujeres que no se rinden al primer no, mujeres de fe. Él mismo irá delante de ustedes, peleando sus batallas. Y quiero que sepan que Él nunca las abandona. Quiero abrazarlas con mis oraciones y decirles que siempre estarán presentes. Y ahora quiero enviar un saludo a todos los íntimos que hoy, 18 de noviembre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Milena desde Cali, Colombia, mi querida Colombia. Milena, gracias por mantener viva tu fe, por creer, porque aún con diagnósticos difíciles, Dios ve tus lágrimas, escucha tus oraciones, Él no está en silencio, Él está contigo. Y así como lo hizo con Sara, así como lo hizo con Ana, quiero regalarte Lucas capítulo 1, verso 37. Para Dios no hay nada imposible. Que este nuevo año sea de fortalecer tu fe, que tengas una esperanza renovada en Dios y que sepas que puedes esperar con gozo, que Dios siempre cumple lo que promete. Feliz cumpleaños para mi querida Liliana Ángel Palma desde Brasil. Este saludo viene de parte de tu mamá, que te lo envía con todo su amor, Marisol Meneses desde Venezuela, y te dice: hija, que Dios siga cumpliendo su propósito en ti y te rodee de su favor donde quiera que vayas. Te regala Jeremías capítulo 29, verso 11. Hoy también quiero felicitar a Dana Valentina García. Tus papás te mandan un mensaje lleno de amor y de bendiciones. Ellos agradecen a Dios por tu vida, por cada sonrisa que les regalas. Dana, que sigas creciendo en gracia, en sabiduría, en amor. Te regalo 1 Corintios capítulo 13. Hoy también envío un saludo muy especial hasta Fugasuga, Colombia, para Luz Elena Cárdenas. Luz Elena, qué alegría poder bendecir tu vida. Tu hija Lisa me ha escrito con tanto amor diciéndome que tú eres un ángel de Dios en la tierra. Oro para que Dios siga llenando tus días de salud, de paz y de una fe que ilumine a todos los que te rodean. Te regalo Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Y hoy también quiero enviar un saludo muy especial para Verónica Arias desde Lima, Perú. Verónica, gracias por ser ese hermoso puente por el cual Miriam llegó a este podcast. Dios usa personas como tú para compartir su luz. Oro para que este nuevo año experimentes la promesa de Jeremías capítulo 29, verso 11. Que sepas que Dios tiene para ti un futuro lleno de esperanza y de bienestar. Feliz cumpleaños para Denny Juliet. Te cuento que Diana, tu mamá, me escribió con el corazón en la mano pidiéndome que te recuerde cuánto te ama y cuánto confía en que Dios abrirá camino donde hoy ustedes sienten carga. Oro para que Dios, en medio de este proceso legal por el que están pasando, los cubra de su favor, les dé gracia y sobre todo les dé paz. Te regalo Filipenses capítulo 4, verso 7. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sea tu refugio y que Dios te dé nuevas fuerzas en este nuevo año. Feliz cumpleaños para Araceli Berza. Araceli, tu mamá también me escribió con mucho amor y quiere que sepas que te ama profundamente, que está orando por ti sin cansarse, creyendo en que pronto recibirás buenas noticias a tu favor. Yo también lo creo. Que este nuevo año venga lleno de milagros, de esperanza y de recordatorios de la fidelidad de Dios. Te regalo Isaías capítulo 41, verso 10. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Que tengan un día súper bendecido en el que puedan ver la bondad de Dios. Nos vemos el día de mañana con más
de la palabra de Dios. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.